continuar con el repaso, chicos. Mientras se van conectando el resto. Ah, tengo que compartir la pantalla si no ven nada. Puede pasar. Ahora sí, estamos ahí. Fantástico. Bueno. De contención. Bueno, continuando con el repaso que estábamos viendo, habíamos hablado de lo de protección preventiva, esto de según la actividad, los riesgos que estaban permitidos o no. Tenemos que saber, para el parcialito, estos riesgos, particularmente inflamable, muy combustible y combustible. Hay que tener mucha atención en eso, bien, porque ahí va a haber alguna preguntita con relación a eso. Bueno, después la actividad o de extinción, que eso ustedes lo ven con Patricia Macieri en lo que es plan de evacuación o autoprotección. A ver si tengo alguna persona que quiera entrar, porque capaz un poco. No, sí, perfecto. Bueno, también vimos dentro de la protección fija cómo se distribuían las distintas redes de lucha contra el fuego, ¿no? Que había de tipo húmedas y secas. Las húmedas tenían en forma constante agua en su interior, las secas solo se impulsaba si era necesario su utilización, quiere decir que mientras no sea necesario estaban vacías. Bien, vimos los distintos reservorios de agua en la parte superior, tanques intermedios, bien, y las bombas, y las tomas exteriores en la parte de bomberos, en la vía pública, que está normado eso por ley. Estas maquetas o estas presentaciones están referenciadas todas, o sea que cada uno de los ítems está marcado dónde está ubicado en el plano y a qué refiere, así que es de lectura simple y de comprensión simple también. Y después, bueno, hablamos un poquito también de la parte de extinción automática, o sea, los rociadores, ¿no? Que quiere decir que esto va a estar combinado, puede o no estar combinado, pero básicamente cuando es rociador, nos referíamos que teníamos una red con un agente extintor, normalmente es agua, que se determina o se coloca según la legislación en lugares determinados, tiene que tener características. De hecho, cuando vimos el cuadro de protección contra incendio, en algún momento vimos que nos obligaban a poner un sistema de extinción automática, sobre todo, por ejemplo, en subsuelos, en lugares donde es difícil llegar y que se requiere una inmediatez en lo que refiere a extinción, sin la necesidad que sea percibido por una persona, ¿no? Por un ser humano. Y vimos que estos sistemas rociadores están distribuidos a través de cañerías instaladas en el techo, y que al final de cada uno de ese sistema de tuberías húmedas, que claramente tiene contenido de agua, tenían un elemento que creo que lo vimos a través de, en su momento lo buscamos en internet, vamos a volver a repetir la búsqueda, a ver si la puedo encontrar. Si no me equivoco, creo que habíamos puesto rociadores o... A ver cómo habíamos buscado. Agua de incendio, a ver. Incendio. Si no me aparece los para ropa. Incendio, ahí está. Bueno, vamos a ver alguna imagen. Bueno, acá tenemos una imagen, o varias, pero vamos a tomar cualquiera de ellas. Bueno, como habíamos mencionado en ese momento, hay distintos formatos, distintos tipos, pero el accionamiento o la función de estos rociadores es que tienen una válvula, ¿no? En la parte de aquí, construida en vidrio, que al generarse una temperatura tal, o sea, la presencia de un calor radiante o por convección, que alcance una temperatura muy sensible para ese contenido, esta burbuja, este contenedor, estalla, y una vez que estalla, permite la liberación de todo el contenido que tiene la cañería,
cayendo el chorro en cada uno de estos aspectos de esta plataforma de metal, produciendo la lluvia correspondiente para la extinción del fuego. Y también habíamos visto en su momento, eso lo pueden revisar en la clase que vimos también ahí, acá tenemos una, mirá, tenemos un ejemplo que creo que se ve mejor, vamos a verlo, sí. Ahí está, no se alcanza a ver, me parece. Ven, ahí está el agua y cómo hace la dispersión para los laterales, ¿sí? Eso lo van a ver en la clase, que lo explicamos puntualmente, que además de la importancia de tener instalados estos sistemas, también vimos que el sistema no actuaba en forma general, o sea, no es que se producía un fuego en un lugar determinado y todos los rociadores se ponían en funcionamiento, solo entraban en vigor o en funcionamiento aquellos que eran afectados por el calor. ¿Sí? Bien. Bueno, después está todo el sistema de bombeo para alimentar esto, que no es un tema que a mí me interesa tomarlas a ustedes porque no está relacionado con nuestra actividad, o sí está relacionado, pero tiene que ver con el mantenimiento y no hace a la extinción del fuego en sí. Vimos que para que estos sistemas que tienen, por ejemplo, bombas, ¿no? Piensen ustedes que tienen que tener una impulsión, cuando por algunas circunstancias, como por ejemplo en este edificio, uno podría contemplar que la caída de agua a través de la red es por gravedad, o sea que cae por el propio peso y por la gravedad. Pero en muchos casos, y para lograr mayor caudal y mayor potencia, se agrega una bomba de impulsión que le ponga más energía. Para que ese sistema esté en funcionamiento, por ejemplo, en la ocurrencia de un incendio o un fuego, normalmente ustedes saben que cuando hay un fuego se corta la corriente eléctrica. Por ende, si no tengo corriente eléctrica, la bomba no funciona. Por ello, es importante saber que conectar el sistema de bombeo del sistema de protección contra incendio está relacionado con la instalación de un grupo electrógeno en el lugar. O también podría pasar que justo cuando sea el fuego, la compañía Provisión Eléctrica de Sur o de Nor haya producido un corte de servicio y nos mató porque nos dejó sin la impulsión del agua. O sea que, como medida de prevención, un generador eléctrico va a ser quien nos sostenga el sistema desde ese punto de vista. Bueno, y acá tenemos los rociadores o Sprinkler, que recién buscamos en internet. Bien, el tipo de gráfica nos muestra los distintos modelos. Y por último, la extinción automática, que fue lo que mencionaba hace un ratito. Por ejemplo, en un centro de cómputos, esta foto es vieja, porque esa computadora es del año 30. La batería de tubos instalados con un mismo sistema como el de agua, pero en este caso, en vez de llevar en el contenido agua, lo que van a llevar es una red seca que cuando un sistema se ponga en funcionamiento, a partir del tema que vamos a ver después, de repaso, que son los detectores, y mandando señales electrónicas, van a disparar todo el contenido de esta batería de agente extintor, que está calculado justamente para poder apagar todo el fuego que se pudiera generar dentro de ese ambiente. Bien, vimos lo de la cocina, los distintos tipos de boca de incendio, que se acuerdan que válvula teatro, lo que se llaman las lanzas, ¿sí? Lo que es el puesto hidrante, los distintos tipos de matafuegos, y más o menos ahí terminaba la unidad número 1. Con la señalética, que era la parte de, bueno, el hidrante, la barra antipánico para la salida de emergencia, el pulsador de la alarma, el extintor instalado, la baliza, que tiene que ver con la parte que nos va a indicar si la alarma se puso en funcionamiento, la alarma de aviso contra incendio, y por último lo que es el cargamento de salida. No, gracias, fue. Bien. Bueno. Mario, Sí, señor. ¿le puedo hacer una consulta con el tema de la barra antipánico? Dígame. Supuestamente, si un higienista, o sea, el labor del higienista es recomendar, ¿no? O sea, si lo quieren hacer o no, ya es independiente No, de en un este caso técnico, es por ejemplo. obligatorio. Ah, No quiero pisar la materia de Patricia, pero es obligatorio. La barra antipánico va en todas las salidas de emergencia. Es obligatorio por ley. Para que cumpla el requisito de que sea salida de emergencia, indefectiblemente tiene que tener barra antipánico. Porque es por donde va a salir la gente y con un solo golpe se abre. No, eso no es una recomendación, es una obligación. Como la instalación está de un bien. matafuego en un centro comercial, en una industria, eso es obligatorio. ¿Sí? Dijimos que no era obligatorio solamente en el ámbito familiar, en un domicilio particular. Estamos con un tema en el laburo que ¿Qué te pasó?
tenemos una puerta que no tiene esa barra, pero necesitamos prohibir el acceso a gente de afuera por el tema este del coronavirus. Sí. El tema es que no pueden colocar cerradura porque de higiene y seguridad dicen que si no tiene barra antipánico, no lo van a hacer. El tema de bloquear la puerta. Bloquear. Ya necesitan esa barra para el lado para que nosotros salgamos. Sí. Necesitan esa barra que no la tiene, pero tampoco pueden colocar una especie de cerradura al lado de afuera para que no entre gente. Porque es la salida de emergencia. Es la única salida que tenemos. Bueno, es la salida de emergencia. Bueno, Sí, sí. todas las salidas que cumplen la función de salida de emergencia, que esto pasa a partir de Cromañón. Bueno, podés cerrar una salida de emergencia con llave, o con cadena, o con lo que fuere, porque en el momento que necesitas evacuar, no se puede abrir la puerta. O sea, la seguridad desde el punto de vista que no entre personas, o que no te entren a robar, o en este caso por el COVID-19, no puede estar por encima de la seguridad de lo que es la evacuación de las personas del lugar. Las barras antipánico lo que tienen es que sus dispositivos de cerradura permiten ser cerradas en forma externa, o sea, con llave, pero el solo accionar de la barra interna hace que la puerta se abra. O sea que ahí cubrir los dos aspectos. No se puede abrir desde afuera, pero sí se puede abrir desde adentro. Eso es lo que deberían colocar ustedes, una barra antipánico. Ahora acá lo que se discute es que es más probable contagiarse uno que viene de afuera que se incendie nuestro No, sector. no, horror eso, horror, Nicolás. No, pero yo no lo dije eso. Bueno, Eso es lo lo que dice están discutiendo. ¿qué? ¿Lo dice la gente de higiene y seguridad? No. Ah, Los que trabajan en ese sector. no, la respuesta es zapatero a tu zapato. O sea, que los que Mm. saben de eso no. O sea, hoy hablábamos de la baja percepción del riesgo. Como nunca se prendió fuego nada acá, ¿cuándo se va a prender fuego? No, es más fácil que entre el COVID-19, que es más actual. No, porque es probable que el próximo mes no entre ninguno con COVID-19 y sí la ocurrencia de un incendio. No, un riesgo no puede tapar al otro, tienen que estar los dos contemplados. ¿Bien? Y si vos me pones en balance cuál es el más importante, es la evacuación de personas. Porque habrá otras medidas administrativas o de prevención para evitar el paso de gente. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, poner una persona ahí que custodia la entrada. ¿Bien? Y se eliminó el tema de que entren personas desde afuera. Sí. ¿O no? Pero vos no podés por querer aminorar la posibilidad de que entre una persona con COVID-19, sellar esa puerta. Vos decís, bueno, no me entra COVID-19, y se prende fuego y ¿quién sale de acá? Dice, no, tenemos la llave. Una vez yo recuerdo que en algún lugar tenían la llave colgada en un lugar para abrir la puerta de salida de emergencia. ¿Vos te imaginás en un momento de siniestro? ¿Quién va a ir a buscar la llave? Yo estoy media hora para encontrar la cerradura del Sí. susto que tengo. ¿Entendés? O sea, no, es inviable. En una salida de emergencia, la barra antipánico es obligatoria. ¿Bien? De apertura hacia el exterior, siempre, hacia afuera. Y jamás se puede cerrar o sellar esa puerta bajo ningún concepto. Tendrás que tomar, es más, no es como se dice, una posibilidad que uno pueda determinar, decir, bueno, yo la cierro y me arriesgo. No, te comés un juicio penal de la miércoles, porque, o sea, vos sellaste la única salida que tenía la gente para salir de la calle, sos responsable. Es lo que le pasó al tipo este de Cromañón. Puso una cadena para... Claro, eso es lo que les explicaba, que nadie va a querer poner la cabeza. O sea, No, es una gran responsabilidad no hacerse cargo de no poner seguridad en las puertas, claro, el tema de la salida. por eso. Así que evidentemente eso es lo que tenés que recomendar vos que pongan el antipánico o una persona que cuide el acceso de gente del exterior. No, el tema es que supuestamente la empresa que coloca o vende, no sé cómo es el manejo, no está funcionando. La Y que, por eso y bueno, quedamos ahí en el medio, de que no ponen la puerta, pero tampoco ponen, sigue entrando gente, va, se imagina. bueno, pero para eso van a tener que poner una persona. Si no tiene quien te venga a instalar una barra antipánico, bueno, la solución es poner una persona que custodie el lugar. No puede sellar la puerta o anularla como
como ingreso o egreso, no. Eso le va a traer un gran dolor de cabeza a los dueños del lugar, independientemente de lo que le pueda pasar a ustedes, que son lo más importante, los que están ahí adentro, ¿no? O sea, ahí tiene que prevalecer el sentido común, que en definitiva es sentido común. Nada más, nada menos que eso. O sea, la ocurrencia de un incendio no la puede evaluar nadie antes de que suceda. Se puede dar ahora, en un día, en una semana, y para eso vos tenés que estar preparado. Y lo que llama prevención. Y si vos tenés que tener prevención, para eso tenés que tener una salida válida para que la gente salga. Que no ingrese a las personas, bueno, también se puede poner, que se me ocurre, a mí yo no conozco la puerta, pero viste. Digo, hay un tipo de cerraduras que son esos, que son fijas de afuera y tienen una manija de adentro. O sea, la de afuera no te permite abrir. Esas tipo gocha, viste, que son como los cierres de los edificios, que bueno, si no tenés la llave no podés abrir. Sí, esta tiene del lado de afuera, pero del lado de adentro no tiene nada. Bueno, pero si el lado de afuera tiene un tipo así que no se puede abrir, ¿cómo hace la gente para entrar? No, tiene manija de afuera, pero de adentro empujás directamente. Bueno, por eso te digo, entonces la manija, el picaporte tiene que poder cerrar y la manija de afuera tiene que estar inhabilitada. Al Sí, inhabilitar esa, tenés que poder salir. Lo que pasa es que, claro, para eso necesitas la barra antipánico, porque si no, no te va claro. a abrir el picaporte. Sí o sí necesitas la barra antipánico. Y si no, plan B es parar una persona ahí para que custodie la entrada. Pero si llegan a cerrar con llave ese lugar, no quiero ni saber lo que podría llegar a pasar en el caso de un incendio. Sí, sí. Aparte ustedes tienen como un depósito de materiales, ¿no? Tienen... No, es un sector, es la gente que se comunica con los camiones. Ajá, Aparte ahí al lado hay una especie de sector de programación. sí, Todo eso se une bajo una escalera y está esta puerta. sí. El tema es que muchas veces viene gente que no tiene nada que ver para cualquier cosa, para Sí, sí, quejarse sí, de algo, para hablar solamente. sí, sí, que se meten, sí, Encima ya hay como 50 infectados en mi empresa. claro, y sí, empezaron con 7, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ya tienen 50? 57 si no me equivoco. ¿En cuánto? ¿En 2 semanas, 3 semanas? Sí, fue una animalada. Ya para mí tendrían que cerrar, pero no. Qué raro que no lo hicieron cerrar, ¿no? Porque se supone que tendrían que haber comunicado a los organismos de control, porque yo no sé cómo le permiten seguir operando. Y en un principio, para mí, se sabe que hay 7 u 8, pero no se sabe a la magnitud que llegó. Ah, Para mí. qué raro. Es raro porque tiene que haber un seguimiento de eso. Bueno, está bien, es raro, es raro. Pero bueno. Bueno, vamos a la parte 2, chicos, que tiene que ver con estos detectores que dijimos. Bien. Y bueno, primero habíamos visto los sistemas de detección, que están los que son municipales o exteriores, los que son internos propios de la organización. Ahí aparece, según el decreto 351, dentro de las condiciones generales de extinción, que es lo que vemos en el cuadro de protección contra incendio, la detección del humo, o sea, está obligado por ley, según la actividad que desarrollemos y según estemos en el cuadro, en la actividad y el riesgo, nos va a determinar, según esa actividad o el riesgo, la obligatoriedad de poner sistemas de detección pertinentes con relación a esto de detectar el humo. Bueno, dentro de los tipos de detección podríamos elegir, hay una combinación que serían entre el humano y la instalación de detección automática. Básicamente nos centramos nosotros en esta parte con el tema de detección automática porque la humana la damos por sentada que muchas veces no está presente en el lugar. ¿Bien? Y bueno, para elegir o determinar un criterio de esto, entre otros factores o otros elementos a tener en cuenta está la protección de la vida de pérdidas humanas, lo que tiene que ver la rapidez de la inmediatez para actuar del sistema de extinción, y que tenga que ver todo asociado también con el riesgo potencial que existe dentro del mismo, y los bienes materiales que se pueden perder, además de los bienes de las personas, ¿no? Además de los bienes materiales. Dentro de los detectores, vimos que
podían ser, según sus características, que efectuaran la detección de humo, de calor, de llama o de gases, ¿no? Y que cada uno va a tener características particulares y que van a hacer una percepción digamos, de lo que está emanando en el ambiente, y ellos al percibir esa emanación para lo cual fueron preparados, humo, calor, gases, van a emitir una señal sonora, ¿bien?, de mucha intensidad en lo que respecta a fuerza, digamos, a volumen y a constancia, que va a poner sobre aviso a todo el sector circundante de la ocurrencia de una anomalía, producto justamente de esto que se está dando, ¿no? O que haya humo, o que haya calor. El otro día estaba viendo un programa de televisión de este muchacho Marley, que estaba cocinando en su cocina, se le llenó la cocina de humo y el detector de humo le empezó a funcionar, y había un ruido intenso que casi no podía hablar. Bueno, ese es el sentido, ¿no? En realidad, lo importante es que esto nos dé una señal inmediata de algo que no estamos viendo, ¿bien? Para poder actuar en consecuencia. Bueno, después está cómo funciona cada uno, que en definitiva no vamos a hacer centro sobre eso, sino vamos a hablar de los tipos de detectores que hay, y ustedes van a tener que mencionar cada uno de ellos, ¿bien? Tienen un mantenimiento, que es necesario. ¿Por qué el mantenimiento? Porque como todo lo que tiene que ver con prevención, si vos no haces un mantenimiento y el día que necesitas que funcione le falta la batería o el sistema está desconectado, bueno, no va a dar la señal necesaria, entonces hiciste una instalación de algo que no te sirvió en el momento más importante con relación a lo que necesitabas que te brindara como información. Después vimos también que había que instalarlo de acuerdo a una tabla que ya está establecida para los distintos 3 tipos de valores que vimos: calor, humos y llama, según la altura, dónde era recomendable, dónde no se recomendaba, bien, como para tener como referencia. Podría salir de aquí quizás alguna pregunta, así que estaría bueno que lo tengan a mano. Bien. También vimos dentro del cuadro de protección contra incendio, y en realidad dentro del decreto 351, que así como habíamos visto todo lo que estaba permitido de acuerdo a los riesgos, según la actividad que se desarrollaba, también vemos un cuadro que va a ser, lo vamos a utilizar, esto no lo voy a tomar en el examen, pero sí es bueno que lo empecemos a mirar, que son 2 tablas que nos establecen 2 valores muy importantes. Este valor que está aquí, lo voy a explicar ahora, y esto que está aquí ya lo habíamos visto, que era la resistencia de las paredes y de las puertas, o todo lo que sea la parte continente del sector de incendio, con relación al tiempo que va a durar ese material, sin perder sus características técnicas, inclusive ardiendo todo el contenido del lugar por un tiempo determinado. En este caso, la letra F refiere a resistencia al fuego, y los números 60, 90, 30, 120, 180 están relacionados directamente con la cantidad de minutos que esos materiales está certificado que no van a perder su parte constructiva. ¿Sí? Las puertas de salida de emergencia del instituto en Yerbal reúnen esas características. Lamentablemente no estamos cursando, pero si estuviéramos ahí en el lugar, podríamos ver que cada una de esas puertas tiene una chapa, ¿no? una estructura donde está especificado su resistencia al fuego y la norma que lo regula. ¿Bien? Con respecto a lo que tiene que ver del lado izquierdo, que como verán dice carga de fuego, esto es ventilación mecánica y natural, lo habíamos corregido ya en el 351 de ustedes, ¿no? Porque no figura siempre. Es al revés, ¿no? Digamos, ventilación mecánica es abajo. Exacto, el de arriba es natural. Está mezclado. Perfecto, sí. Lo habíamos visto eso, ¿no? Sí, lo corregimos. Perfecto. Bueno, como les decía, entonces, ¿qué es lo que nos va a marcar esto? Porque acá empieza a jugar ahora, a partir de esto, de lo que nosotros analicemos como
como resistencia de la pared, de la parte estructural, el potencial extintor, o sea, qué matafuego vamos a poner, qué cantidad vamos a tener que colocar, de acuerdo a ese continente, digamos, a ese contenido, en lo que refiere a calor, vamos a tener que hacer indefectiblemente un cálculo, que es necesario. Y para hacer un cálculo que nos dé una realidad de lo que tenemos que evaluar, vamos a tener que hacer lo que se denomina carga de fuego. Y como les decía hace un ratito, eso va a ser materia después del parcial, porque claramente no tenemos tiempo para desarrollarlo, no porque sea muy extenso, sino porque tiene alguna complejidad, y eso nos va a llevar, con la carga de fuego, a entrar a un montón de tablas y un montón de cosas que la ley tiene establecidas, para poder determinar con criterio razonable todas las medidas de prevención y de protección que vamos a tener que instalar en un sector de incendio determinado. Como verán, están expresados en kilogramos por metro cuadrado, las unidades que figuran a la izquierda en esta columna, y eso va a surgir de ese cálculo de carga de fuego que nosotros hagamos. La carga de fuego nos va a dar, teniendo en cuenta el material que tenemos en el lugar, expresado en kilos, cuántos kilos tenemos de cada material. Su poder calorífico, o sea, acá todas las sustancias, todos los materiales, tienen poder calorífico en muchos casos diferentes. Calculando ese poder calorífico por la cantidad de kilos, vamos a establecer, y sumando todos los materiales del lugar, un volumen concreto de cuántos materiales tenemos en kilogramos por metro cuadrado. Pero para eso, como tienen, como les decía recién, poderes caloríficos diferentes, se establece, por normativa, llevar todas esas unidades de medida, mejor dicho, todos esos poderes caloríficos, a uno solo, que es el kilogramo por metro cuadrado, mejor dicho, el poder calorífico de la madera, que está establecido en 4.400 kilocalorías. Eso no se asusten, porque yo sé que es info, porque que la doy así, sin ningún ejemplo, los asusta, pero no tiene ningún secreto, bastante simple de razonar. Bueno, una vez que yo establezco todos esos materiales, que los llevé a la unidad de kilocalorías de la madera, voy a poder desarrollar, ahora sí, tomando en cuenta otros valores con relación a la instalación, en esto llámese superficie, que hay del lugar, y riesgo que tengo establecido en ese lugar, riesgo 1, 2, 3, voy a poder determinar, entre otras cosas, por ejemplo, cuáles son los extintores que tengo que colocar, o sea, el potencial extintor, qué cantidad voy a tener que instalar, ¿sí? Resistividad de las paredes, eso que estamos viendo acá, ¿no? El F, ¿cuántos? 60 minutos, 30, 90. La resistencia de las aberturas y todo lo que haga al sistema. Inclusive, vamos a terminar después determinando la obligatoriedad de poner o no un sistema automático de extinción. Para ello, que como es un poquito largo, como les decía, la semana posterior al parcial, nos vamos a centrar en este cálculo. Yo les pido que tengan a mano una calculadora, que tengan hojas y lápiz, porque vamos a hacer mucha ejercitación, porque el final de esta materia, si no sabes hacer carga de fuego, no lo aprobás. Entonces, evidentemente, eso lo tienen que tener recontra aceitado. ¿Bien? Yo voy a subir a la página, les voy a mostrar un material muy importante, que es muy didáctico. Lo voy a subir seguramente en la semana. Denme un segundo, por favor. Que está relacionado, no nos queda más tiempo ya casi de cosas, pero bueno, lo vamos a ver. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí. Fantástico. Bueno. Bueno. Nosotros vamos a ver, la semana que viene voy a subir este material, que está relacionado. Hay dos formas de sacar el cálculo, pero bueno, yo les voy a enseñar con un formato y después lo vamos a practicar con el otro, que está en el apunte. Pero que llegamos al mismo resultado. Bueno, esta presentación de PowerPoint nos va a determinar
Bueno, nos vamos a enmarcar, como le decía, esto que es la carga de fuego, ¿no? Para qué se utiliza, qué es la carga de fuego. Nos va a desarrollar justamente lo que le decía recién, el peso en madera establecido por una unidad de superficie, kilogramos por metro cuadrado, y ese valor va a ser el que, como les decía hace un ratito, está estipulado en 4.400 kilocalorías. Bueno, después nos dice por qué vamos a tener que determinar la carga de fuego, para qué sirve. Fíjense que entre algunos de los ítems dice la ubicación del sector, que se acuerdan que si podíamos o no instalar el sector en una parte comercial o domiciliaria o no, si nos permitía o no la ley, para determinar el poder calorífico del sector, para calcular el poder de extinción, o sea, los extintores, y el tema constructivo de las paredes. Después vamos a ver que acá nos da un ejemplo, que está muy bien explicado, que con relación, tomó en juego en este caso combustible de tipo, combustibles diferentes, dos que se establecen en litros, otro en kilogramos. Después nos hace entrar a una tabla de justamente el poder calorífico de cada una de esas sustancias. Hacemos el cálculo, como les decía, la sumatoria, una vez que multiplicamos los kilos por el poder calorífico, nos va a decir el resultado establecido en kilocalorías, y acá, como verán, llegamos a la sumatoria de ambos. Después vamos a llevarlo eso al valor de, equipararlo con el valor de kilocalorías de la madera, y nos va a decir cuántos kilogramos de madera tenemos en ese contenido total. Y por último, vamos a dividir esa cantidad de kilos total por los metros cuadrados de la superficie, y ahí sí, ya nos va a dar los kilogramos por metro cuadrado que tenemos de carga de fuego. ¿Por qué expliqué esto? Después lo voy a explicar con detalle para que vean, o para que pudieran visualizar. Yo sé que ya estoy medio perdido, pero no del todo. Ahí está. ¿Vieron ese valor que yo recién obtuve de 32, y pico de kilos? Bueno, con ese valor es lo que me va a permitir para poder ingresar a la tabla, y a través de los riesgos permitidos en mi sector de incendio, uniendo esos campos, llegar a la conclusión de cuál va a ser la resistencia de las paredes o el contenedor que voy a tener que tener. ¿Bien? ¿Alguna duda para el parcial? ¿Algo que les pueda aclarar? ¿O están todos ya recontra entrenados? No tanto, pero bueno. Ah. Ir viendo. Buenísimo, bueno. ¿Va a ser el mismo método, entonces, como el de hoy? Y vos me dijiste que te había gustado ese método, Jessica. No, soy Abril. Ah, perdón, pensé que era Jessica. No estoy viendo quién me está hablando. Perdón. Bien. Bueno, sí, Abril. Puede ser que sí, puede ser que sea un combinado. Puede ser que haya un choice y uno a desarrollar. Entre las dos. Ok. ¿De acuerdo? Pero probablemente, no quiero decirlo definitivamente, si da el tiempo, que creo que sí nos va a dar, quizás hagamos un intercambio de preguntas a nivel oral. Bien. ¿Bien? Ok. O sea que podríamos llegar a utilizar algunas preguntas choice, algunas a desarrollar y algo de oral. Está bien. ¿Bien? Bueno. Chicos, los despido entonces hasta la semana que viene. Profe, Cualquier las cosa podemos notas preguntar. Las notas de qué cosa. de estudio, de trabajo. Pero vos te pensás que yo soy MacGyver, que termino la clase y ya... No, dame un tiempo. En la semana lo voy a corregir. Bueno, Bueno, bueno. Darío, sí, el fin de semana capaz lo corrijo. Vos Un montón. estás revisando el tuyo, Nicolás, y una respuesta Ujú. no la respondiste. ¿eh? 2. Bueno, yo vi una, después tengo que revisar bien. No la respondiste. Así que eso te baja 5 puntos. ¿Qué me decían? Ya está como Perelli este, profe. ¿Qué quisiste decir, Ricardo? Que baja a punto como. Es un halago que me digas que estoy como Ricardo. No, y bueno, pregunta no respondida es un 2. Un 2. Bueno. No, Mario, en serio, le quería preguntar el PDF. Es solamente el de la parte 1 el que toma, ¿no? O detectores de incendio también. También, hasta donde repasamos recién, estimado Nicolás. Bueno. Estimado Nicolás. Así que, sí, vamos a tomar todo lo visto hasta ahora en clase. Con el solo hecho de revisar todas las clases, Sí. viene el fin de semana que seguramente van a tener mucho tiempo para estudiar, Mm. se ven todas las clases y ahí van a tener todo el contenido.
Yo hice un vuelo de pájaro hoy. Bien, porque no me voy a poner a darle de vuelta todo, porque ustedes me van a odiar, que me repite lo mismo este chico. Pero hagan una revisión, esas sonrisas de fondo me dieron cierta crediticia. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es rever las clases, agarrar el material de estudio, hacer el seguimiento como hicimos en las clases, y yo voy a tomar lo que vimos en clase, lo que dice el material. No hay sorpresa, bastante simple la primera parte del examen. No así el segundo, un poco más complejo. Es de concepto, chicos. Protección activa, protección estructural, de prevención. Tienen que estudiarse todo eso. ¿Sí? Y las preguntas Ok. las extraigo desde aquí, desde el mismo material, así que no hay confusión para nada. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Sí, sí. Bueno, Sí, Bueno, profe, Que gracias. tengan una linda semana, Igual, buen fin de Igualmente. 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 Hasta luego, chao, chao.